Lo que estás a punto de escuchar es una de las confesiones más crudas, más personales y más dolorosas que ha hecho un gran futbolista sobre uno de los peores momentos de su carrera. Neymar habló, y no habló en una rueda de prensa ni en una entrevista formal donde las palabras se miden y se filtran antes de salir. Habló con sus compañeros del Santos en una conversación que quedó registrada en su canal de YouTube y que el mundo del fútbol está escuchando con una mezcla de asombro y de profunda empatía por lo que el brasileño describe con una honestidad que deja sin respiración. El recuerdo de la eliminación de Brasil ante Croacia en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 es una herida que Neymar lleva abierta dentro de él hasta el día de hoy. Sentí que me había muerto, dijo. La estaba pasando mal. Estaba sentado y sentía como si estuviera dentro del ataúd, todos mirándome como diciendo, ¿vivió bien o era buen tipo? Esas palabras no son las de alguien que habla del pasado con distancia y serenidad, son las de alguien que todavía siente ese dolor como si fuera reciente. Y en el contexto de un mundial a menos de 2 meses, esa confesión tiene un significado que va mucho más allá del relato de una noche triste. Porque esta historia no es simplemente la de una eliminación de fútbol que dejó una cicatriz emocional en un jugador. Esta historia es la de la relación más compleja y más dolorosa que un grande del deporte puede tener con el fracaso. La de alguien que lleva toda su carrera cargando con el peso de ser el número 10 de Brasil, de ser la figura sobre la que recae la expectativa enorme de una nación que lleva 24 años sin ganar un mundial, y que en el momento más importante, en cuartos de final de Qatar 2022, con Brasil a 3 minutos de avanzar a las semifinales, vio cómo todo se derrumbó de una manera que no pudo evitar ni cambiar desde donde estaba en el campo, y que ahora, con el Mundial 2026 a menos de 2 meses de distancia, lleva esa imagen con él como la pesadilla que describe en la conversación con sus compañeros del Santos. Quédate hasta el final. Bienvenidos. Para entender completamente el peso de lo que Neymar describe, hay que entender primero lo que ocurrió en ese partido de cuartos de final entre Brasil y Croacia en el Mundial de Qatar 2022. Brasil era uno de los favoritos al título. Che Neymar llegó a ese mundial después de superar una lesión que lo había dejado fuera de los primeros partidos del torneo y que había generado enorme preocupación sobre su disponibilidad. Pero el brasileño se recuperó y en cuartos de final contra Croacia protagonizó una de las actuaciones más brillantes del torneo. Marcó un gol en el tiempo extra de una belleza y de una dificultad técnica que dejaron al mundo del fútbol sin palabras. Un gol con el que Brasil se ponía 1-0 adelante en la prórroga y con el que Neymar igualaba el récord histórico de goles de Pelé con la selección brasileña. Ese gol parecía ser el inicio del camino hacia las semifinales. Parecía ser el momento en que Neymar y Brasil volvían a estar en el lugar que les correspondía en la historia del fútbol. Y entonces ocurrió lo que Brasil y Neymar nunca olvidarán. Pues a 3 minutos del final de la prórroga, con el 1-0 a favor de Brasil y con la clasificación a las semifinales prácticamente en el bolsillo, el defensa croata Bruno Petkovic anotó el empate, 1-1. Y con ese gol, toda la euforia que se había generado por la actuación de Neymar y por el gol histórico que había marcado se convirtió en angustia y en terror en segundos. El partido fue a penales. Brasil perdió la tanda por 4-2. Y en esa serie de penales hubo un detalle que Neymar lleva cargando de manera especial desde esa noche. Brasil fue eliminado antes de que llegara el turno del propio Neymar de lanzar su penal. El número 10 de Brasil quedó con el balón en la mano sin poder hacer nada, sin poder cambiar el resultado, sin poder salvar a su país de la eliminación que había visto llegar, sin poder detenerla. La imagen de Neymar llorando en el campo de Qatar, después de esa eliminación, recorrió el mundo entero en cuestión de minutos. El llanto de alguien que siente que algo muy importante y muy irreparable acaba de ocurrirle. Un llanto que los aficionados del fútbol de todo el mundo identificaron inmediatamente como la expresión de algo que iba mucho más allá de la tristeza por perder un partido. Era el llanto de alguien que había estado tan cerca de algo enorme y tan cerca del cierre perfecto de un capítulo que le importa más que cualquier otra cosa en su carrera y que en el último momento lo había visto escaparse de sus manos de la manera más cruel e inesperada posible. Y lo que Neymar describió en la conversación con sus compañeros del Santos es exactamente lo que ocurrió después de ese llanto, cuando el partido terminó y cuando comenzó el regreso al hotel que el brasileño describe como la experiencia más oscura y más dolorosa de toda su vida deportiva. Las palabras exactas que Neymar usó para describir esa noche son de una potencia literaria y de una honestidad emocional
que rara vez se escucha de un deportista de élite sobre sus propios momentos de oscuridad. Fuimos al hotel después del partido. Parecía que el mundo se había acabado. Todo mundo pasaba a tu lado medio serio, haciendo cara como diciendo «¡qué mierda!». Te juro, lo vi como si fuera mi funeral. Esa frase final, «lo vi como si fuera mi funeral», no es una exageración retórica de alguien que busca efecto dramático. Es la descripción precisa de una sensación específica que cualquier persona que haya vivido un duelo de algún tipo reconoce de manera inmediata. El silencio incómodo de las personas que no saben qué decir. Las miradas de lástima que se evitan antes de ser completamente directas. La presencia de gente que quiere apoyar, pero que no tiene palabras para hacerlo, porque las palabras no alcanzan para lo que acaba de ocurrir. La continuación de la descripción de Neymar es todavía más impactante y más precisa en su retrato del tipo de dolor que describe. Estaba sentado en el hotel y la familia seguía llegando. Todos tenían los ojos rojos, venían a saludarme, pero nadie decía nada. Estaba sentado y sentía como si estuviera dentro del ataúd, todos mirándome como diciendo, ¿vivió bien o era buen tipo? Esa imagen del ataúd, de la familia llegando con los ojos rojos sin saber qué decir, de sentirse dentro del ataúd mientras la gente que uno quiere te mira con esa mezcla de amor y de tristeza que solo producen los momentos más oscuros, es una de las descripciones más honestas y más desgarradoras que ha dado un deportista sobre cómo se vive el fracaso desde adentro cuando ese fracaso tiene las dimensiones que tuvo la eliminación de Brasil en Qatar 2022. Lo que hace que esta confesión de Neymar sea particularmente significativa es el momento en que ocurre. No es una reflexión hecha desde la distancia cómoda del tiempo. No es alguien que mira hacia atrás, desde un lugar de paz y de serenidad, y que puede hablar del pasado con la tranquilidad del que ya lo procesó y lo superó completamente. Es alguien que describe esa noche con la intensidad emocional del que todavía la siente cerca, y que lo hace a menos de 2 meses del próximo Mundial, a semanas de que se publique la lista definitiva de Brasil para Qatar 2026, en el momento en que el mundo del fútbol está siguiendo con atención máxima cada partido de Neymar con Santos, para ver si el brasileño puede ganarse un lugar en esa lista. Esa coincidencia temporal hace que la confesión tenga una dimensión adicional que va más allá del simple relato de un recuerdo doloroso. El Mundial de Qatar 2022 fue también el torneo más cercano al título que Brasil ha tenido en las últimas 2 décadas. El equipo llegó a los cuartos de final siendo uno de los favoritos. Tenía calidad en todas las líneas. Tenía a Neymar en forma y marcando goles históricos. Tenía al Dibu Martínez de Argentina y a toda la base que había ganado la Copa América. Y sin embargo, la eliminación ante Croacia llegó de la manera más cruel posible. 3 minutos para ganar. Un gol en contra. Una tanda de penales perdida. Y Neymar con el balón en la mano sin poder cobrar su lanzamiento, porque Brasil ya estaba eliminado antes de que llegara su turno. Esa imagen es la que el brasileño lleva con él como la pesadilla recurrente que describe en la conversación con sus compañeros del Santos. La búsqueda de redención es uno de los temas más poderosos que produce el deporte cuando un gran atleta tiene la oportunidad de volver al escenario de su mayor fracaso y de intentar reescribir el final de la historia. Y para Neymar, el Mundial 2026 es exactamente esa oportunidad. Si el brasileño logra estar en la lista de Ancelotti el 18 de mayo y si Brasil avanza hasta las fases finales del torneo, habrá una posibilidad real de que Neymar pueda completar el viaje emocional que empezó esa noche en Qatar 2022. De transformar la imagen del llanto en el campo y del hotel convertido en velatorio en algo diferente, en el cierre de una historia que todavía no terminó de escribirse con el final que el jugador y el país merecen. El canal de YouTube de Neymar, donde se publicó la conversación con sus compañeros del Santos, es también parte importante del contexto de esta historia. El brasileño tiene una presencia digital enorme y una relación con sus seguidores que va más allá de la típica relación distante entre una figura pública y su audiencia. Neymar comparte momentos de su vida cotidiana, de sus entrenamientos, de sus relaciones con sus compañeros, con una frecuencia y con un nivel de honestidad que son inusuales para alguien de su dimensión pública. Y la decisión de publicar esta conversación sobre Qatar 2022, donde las palabras que usa son tan crudas y tan personales, dice algo sobre su disposición a ser vulnerable en público, de una manera que muy pocas figuras del deporte practican con esa consistencia. La reacción del mundo del fútbol ante esta confesión de Neymar fue inmediata y masiva. Las redes sociales brasileñas se llenaron de mensajes de solidaridad y de reconocimiento hacia el jugador por hablar con esa honestidad sobre algo tan doloroso. Tapo a los aficionados de Brasil,
que vivieron esa noche de Qatar 2022 desde sus hogares o desde los estadios de fans, reconocieron en las palabras de Neymar el mismo dolor que ellos mismos sintieron cuando Bruno Petkovic anotó ese empate maldito y cuando la tanda de penales fue certificando la eliminación 1-1. Hay algo en el fútbol que hace que el dolor colectivo de una eliminación y el dolor individual del jugador, que más cargó con las expectativas, sean exactamente el mismo dolor sentido desde lugares diferentes. La figura de Petkovic y su gol del empate en el minuto 117 de la prórroga es también parte de la historia que hace tan amarga la eliminación de Brasil en Qatar. No fue un gol de un delantero de élite en una jugada de calidad superior. Fue el gol de un defensa que encontró el espacio correcto en el momento más inesperado del partido. Un gol que desde el punto de vista de la probabilidad estadística del fútbol tenía muchas menos posibilidades de ocurrir que el 1-0 de Brasil resistiendo hasta el final. Y sin embargo ocurrió. Y cuando ocurren esas cosas en el fútbol, cuando el resultado menos probable se materializa en el peor momento posible, el dolor que dejan es diferente al que produce una derrota normal. Es el dolor de lo injusto, de lo que no debería haber pasado, y esa sensación es exactamente la que Neymar transmite cuando habla del funeral que vivió en el hotel de Qatar esa noche. Los penales son también una parte fundamental de la tragedia que Neymar describe y que tiene en el fútbol una dimensión especial que ningún otro deporte puede replicar de la misma manera. La tanda de penales es el mecanismo más cruel que el fútbol ha inventado para resolver un empate porque convierte el resultado de meses de preparación y de 90 minutos más prórroga de juego colectivo en una serie de momentos individuales, donde el error de una sola persona puede acabar con el sueño de todo un equipo y de todo un país. Y en el caso de Brasil contra Croacia, la tanda de penales eliminó al equipo antes de que Neymar tuviera la oportunidad de lanzar el suyo. El número 10 de Brasil se quedó con el balón en la mano, sin poder hacer nada. Y esa impotencia es quizás la parte más dolorosa de todo lo que el brasileño describe en su conversación. El Mundial 2026, que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, es la oportunidad que Neymar tiene de cerrar esa herida abierta de Qatar 2022. Pero para llegar a ese Mundial primero tiene que estar en la lista definitiva de Ancelotti, que se publica el 18 de mayo. Y para estar en esa lista tiene que seguir demostrando en los partidos de Santos que está en las condiciones físicas y futbolísticas que el seleccionador considera necesarias para un torneo de esa exigencia. La confesión sobre Qatar no cambia esas condiciones, pero sí revela algo sobre la motivación profunda que impulsa a Neymar en esta etapa final de su carrera. No es el dinero, no son los titulares. Es la herida de esa noche en Qatar que todavía duele y que solo puede cerrarse completamente si Brasil vuelve a estar en un mundial, y si esta vez el final de la historia es diferente. El gol que Neymar marcó en esa prórroga contra Croacia, antes de que Petkovic rompiera el sueño, merece ser recordado en detalle porque es parte esencial de la tragedia completa que el brasileño describe. El gol llegó en el minuto 105 del partido, en la primera parte de la prórroga. Neymar recibió el balón dentro del área. Amortiguó con el pecho con una suavidad y una precisión extraordinarias que hicieron que el balón quedara a sus pies en el lugar exacto donde él lo necesitaba, y lo empujó al fondo de la red con la frialdad del que sabe perfectamente lo que está haciendo y dónde va a terminar el balón antes de disparar. De un gol que igualaba el récord histórico de 77 tantos de Pelé con la selección brasileña. Un gol que ponía a Brasil a un paso de las semifinales. Un gol que Neymar dedicó a sus compañeros y a su país con una emoción desbordada que el mundo entero vio en las imágenes de televisión. Y luego, 12 minutos después, llegó el gol de Petkovic. Y todo lo que ese gol extraordinario había construido se derrumbó en segundos. El llanto de Neymar, después de la eliminación ante Croacia en Qatar 2022, fue también uno de los momentos más vistos y más comentados del torneo. Las imágenes del brasileño desconsolado en el campo, con los ojos cerrados y las lágrimas cayendo sin que él hiciera ningún intento de contenerlas, recorrieron el mundo con una velocidad que refleja el nivel de atención global que genera todo lo relacionado con Neymar. Y hay algo en esas imágenes que es difícil de mirar sin sentir algo porque capturan un tipo de dolor muy específico y muy humano. El dolor de alguien que lo dio todo, que hizo algo extraordinario que igualó un récord histórico y que sin embargo no pudo cambiar el resultado final de la historia. Ese llanto es el complemento perfecto de la descripción que Neymar hace del hotel como funeral. Son las dos caras de la misma herida, la cara pública del llanto en el campo y la cara privada del hombre sentado en el hotel,
sintiéndose dentro de su propio ataúd. El Santos, el club donde Neymar tuvo esa conversación con sus compañeros que se publicó en su canal de YouTube, es también el escenario de la segunda oportunidad que el brasileño tiene de reescribir el final de su historia con Brasil. Porque si Neymar logra ganarse la convocatoria de Ancelotti en las próximas semanas, y si llega al Mundial 2026 en condiciones físicas óptimas, tendrá la oportunidad de hacer exactamente lo que describió que no pudo hacer en Qatar: cobrar su penal, hacer lo que tenía que hacer en el momento más importante. Y si esa oportunidad llega, y si Brasil avanza lo suficiente para estar en las fases finales del torneo, donde los penales pueden decidir partidos otra vez, Neymar estará listo para hacerlo de una manera diferente, con la memoria de Qatar como combustible, con la herida del ataúd como motivación, y con el mundo del fútbol mirando para ver si el final de esta historia puede ser diferente al que vivió en esa noche de Qatar. Lo que la confesión de Neymar sobre Qatar 2026 revela sobre la psicología de los grandes deportistas cuando enfrentan el fracaso es algo que va más allá del fútbol específicamente y que habla de algo más amplio sobre la naturaleza humana. Los grandes atletas son entrenados para procesar el fracaso de manera rápida y funcional, para analizar lo que salió mal, para extraer lecciones y para seguir adelante sin que la carga emocional de las derrotas destruya la capacidad de competir en el futuro. Y esa disciplina mental es real y es necesaria para mantenerse en la élite durante muchos años, pero lo que Neymar muestra en esa conversación es que incluso con toda esa disciplina, hay derrotas que dejan marcas que no desaparecen completamente con el tiempo ni con el entrenamiento psicológico. Hay momentos que se quedan. Y la eliminación de Brasil ante Croacia en Qatar 2022 es claramente uno de esos momentos para Neymar. ¿Creen que la confesión de Neymar sobre la noche de Qatar 2026 y la manera en que describe ese dolor tan profundo y tan personal cambia de alguna manera la manera en que los aficionados del fútbol ven al brasileño como figura pública y como deportista de élite? ¿Piensan que esa herida abierta de la eliminación ante Croacia es uno de los factores más poderosos que motivarían a Neymar a hacer el esfuerzo máximo para estar en la lista del Mundial 2026 y tener una última oportunidad de intentar reescribir el final de esa historia con Brasil? ¿Ya? ¿Y consideran que Brasil con Neymar en la lista tiene más posibilidades de llegar lejos en el torneo o que el equipo que Ancelotti construyó ya es suficientemente competitivo para pelear por el título independientemente de la presencia del número 10? Déjame sus opiniones en los comentarios. Dale like si esta historia te llegó al corazón. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita. Hasta la próxima.